Vamos ahora a aprender los colores. Por ejemplo, blanco, negro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, marrón, gris. Más o menos en su mayoría son estos. ¿Qué ocurre? Que a veces hay muchas mezclas. ¿Cómo diríamos que es una mezcla entre un color y otro? Así, mezcla. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis colores preferidos es la mezcla entre el azul y el verde. ¿Cómo lo diríamos? Azul, verde, mezcla. Otra cosa que también varía es la cantidad de luz en el color. ¿Cómo diríamos? ¿Claro o oscuro? Por ejemplo, amarillo oscuro o verde claro. Atento ahora porque ahora vamos con los números, ¿vale? Va a haber un poco de variación, pero si quieres ir a lo genérico y no equivocarte nunca, simplemente tienes que marcar números. Al principio del todo, cuando decíamos nuestra propia edad, simplemente hacíamos, por ejemplo, 23, 38, 62, simplemente marcábamos los dos números. De esta forma, todo el mundo va a entender que sea una cifra o más de una cifra. Pero ahora vamos a tener en cuenta también las siguientes cosas. Vamos a ver primero por fases, del 1 al 10. Muy sencillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Atentos porque ahora mismo no sacaríamos la izquierda para hacer un 6. Es decir, nuestra mano dominante, en este caso la mía, la derecha, es la que hace de 1 para que la izquierda haga de 5 constantemente y solamente nuestra mano dominante se mueva. Haríamos 6, 7, 8, 9, 10. Voy a repetir esto para que lo toméis claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora el 11. El 11 es marcar dos veces el 1. Del 12 al 15 son un poco peculiares. Tendríamos que hacer 12, 13, 14 y con el del medio, el corazón, 15. Del 16 al 19 también son un poquito peculiares. Tendríamos que cruzar manos así, la derecha marca el 1, la izquierda marca el 5 y así haríamos 16, el 17 con el 2, 17, 18 y 19. ¿De acuerdo? Bien, llegamos ya al 20. ¿Cómo podemos marcar 20? 2, 0. Una forma más rápida es girar la mano y hacer 2, 0, 20. ¿Bien? Para hacer 20 también hay un signo específico, que es hacer 20. Vamos a poner un ejemplo. Si quiero decir 23, lo podría hacer de estas dos maneras. 23 o 23. ¿Qué ocurre con el 30? También hay dos formas de hacerlo. Podemos hacer 30 o 30. Un ejemplo. 37 o 37. ¿Qué ocurre con el 40? También hay dos signos para 40. 40 o 40. Para decir, por ejemplo, 41 o 41. El más importante de estos tres, de 20, 30, 40, es sobre todo el 20. El 30 y el 40, el signo específico se hace en menor asiduidad. ¿Qué ocurre ahora a partir del 50? No os preocupéis porque ya no hay más signos específicos. Haríamos 50 o 50 y con el 60, 70, 80, 90 lo mismo. Vamos a hacer 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0 o la forma más rápida que es hacer 60, 70,
80, 90. Ejemplos. Si no son acabados en 0, podríamos hacer 75 o 94. Bien, llegamos al 100. ¿Cómo hacemos el 100? 1 y un 0 largo. Bien. Imaginaros 200. Cuando hacíamos 20, hacíamos 2, 0. ¿Qué ocurre ahora con 200? 2, 0, largo. Bien. Vale, para hacer números redondos lo haríamos así. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ¿vale? También hay una forma de hacerlo que acorta, es decir, podemos hacer 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Todo eso cuando acaban en 00 en su mayoría. Si no, lo que tendríamos que hacer es simplemente marcar números, es decir, imaginaros que queremos hacer 235, 2, 3, 5 y ya está. O que queremos hacer 701, ¿cómo lo hacemos? 701. Bien, estamos a punto de acabar y solo nos quedaría el 1000 y los millones. ¿Cómo hacemos 1000? Para hacer 1000 o millón, para ambas cosas tenemos que especificarlo. Es decir, cuando en castellano decimos 10.000, cuando lo decimos tenemos que marcarlo. Es decir, ¿cómo es el signo de 1000? 1000. Bien, entonces haríamos 10.000 o 50.000 o 63.000. ¿Vale? ¿Qué ocurre si continúa el número? Pues no tenemos que tener miedo porque es muy sencillo. Tendríamos que hacer, por ejemplo, 75.523, ¿vale? Eso sí, mucho cuidado, como en el dactilológico, el abecedario. No lo vamos a hacer todo en el mismo sitio, sino que vamos a ir de izquierda a derecha, ¿vale? Para que se pueda ver bien todos los números en concreto. Bien. Que llegamos a la última parte, los millones. ¿Cómo se dice millón? Millón, ¿vale? Lo mismo ocurre. Si queremos decir 5 millones, 5 millones. 17 millones, 17 millones. ¿Que la cifra es mucho más larga y además contiene el 1000? No os preocupéis, sencillo. ¿Por qué? Haríamos, por ejemplo, 5 millones, 17.502, por ejemplo, ¿vale? Simplemente tenemos que empezar más a la izquierda para que se puedan ver todos los números con tranquilidad. Otra de las cosas es, cuando queremos hablar de céntimos, como decimos 24 euros con 50, pues diríamos 24 o 24 con 50, ¿vale? Y el signo de euros, que es euro. Pues de números nada más, simplemente a practicar.